ve lo que es la hinchada de Boca y los argentinos, la pasión que tienen por el fútbol y la pasión que gracias a Dios tiene por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Yo la verdad que no puedo, no sé con qué pagarle, de verdad. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Le agradezco con mi corazón. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Finalmente la pelota no se manchó. Eso decía el Diego el día de su partido homenaje en la Bombonera en el 2001. Y esa frase, que ya es eterna, es inmortal, creo que resume toda la vida de Diego, pero también resume su vínculo con el fútbol y con todos nosotros y con la sociedad, ¿no? Porque aparece allí todo, ¿no? Aparece esa dimensión de Diego que trasciende lo futbolístico y que recoge algo del núcleo de una comunidad, que es su vínculo con lo sagrado, que es su vínculo con la religión. Diego es una figura de la religiosidad popular, hasta casi en su nombre está inscripto eso, ¿no? Ese Dios que se escribe con el 10, ¿no? Ese número que llevó en la camiseta siempre. Y Diego es, como dice allí, dice, el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Ahí está todo. Porque Diego es un héroe trágico, hay una tragicidad, hay un carácter trágico en su existencia. Y como buen héroe trágico, tiene un origen que va a estar manchado siempre, ¿no? Tiene el origen más pobre de todos. Y ese origen absolutamente pobre, y ese origen en una familia de Villa Fiorito, de Lanús, nace en Lanús, él vive en Villa Fiorito de chico, una familia de muchos hermanos, de inmigrantes que habían llegado de Corrientes al conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Ese origen impuro va a marcar toda su vida, ¿no? Y Diego siempre va a ser una figura incómoda, marcado por esa impureza y por esa incomodidad. Diego y es un símbolo de aquello que no puede ser domesticado. Y en ese sentido, yo alguna vez hablé aquí de lo sagrado. Diego efectivamente recoge todas las características de lo sagrado como esa fuerza indómita que no puede ser domesticada, que no puede ser fácilmente administrada ni administrable. Lo sagrado, nos dice el gran Roger Caillois en El hombre y lo sagrado, tiene algunas características. Pertenece como una propiedad estable o efímera a ciertas cosas, los instrumentos del culto. El instrumento del culto claramente es la pelota que no se mancha, es la pelota que está más allá de las cuestiones mundanas, ¿no? A ciertos seres, el rey, el sacerdote, ¿no? Diego es
la encarnación de Dios. Dios es Dios en la tierra, o es su encarnación, si uno quiere. Es mucho más, justamente, que el mejor jugador de fútbol de la historia. Es una fuerza, una energía que recorre el tejido de lo social y que recorre las clases sociales. Y que quizás sea la única forma de comunión de una comunidad, ¿no? Y sea también un nombre que atraviesa los nombres, las personas, las clases sociales, los países, las fronteras. Quizás sea la única certeza de humanidad, ¿no? Diego es una de las formas de la humanidad, o uno de los nombres de la humanidad. Y además lo sagrado se restringe o se circunscribe a ciertos lugares: el templo, la iglesia, el sagrario, bueno, la cancha de fútbol, ¿no? Como lugar sagrado, ¿no? Que lleva el nombre de Diego Armando Maradona, que hay varios estadios que llevan ese nombre, ¿no? A determinados tiempos, ¿no? El domingo, el día de Pascua, el día de Navidad, bueno, el día del partido. Digamos, lo sagrado recorre todas esas instancias. Y Diego es la encarnación de lo sagrado. Y Diego, en este sentido, lo sagrado es, dice justamente un historiador de lo sagrado, que es Fletcher, y filósofo de las religiones y antropólogo de las religiones, lo sagrado es siempre más o menos aquello a lo que no puede uno aproximarse sin morir un poco. Diego es una fuerza de la agonía, ¿no? Diego siempre fue una... Y si pensamos en la historia de Diego, Diego no es la perfección, aunque nos pueda parecer, y seguramente lo fue, el mejor jugador de fútbol de la historia. Diego trasciende la perfección, ¿no? Quizás Messi sea más perfecto que Diego, ¿no? En el sentido de eficacia, de títulos ganados, de un montón de cosas. Diego no ganó tantos títulos, también ganó la Copa del Mundo del 86, pero cuando llega a Boca, venía de Argentinos Juniors, en Boca sale campeón, se va a Barcelona, en Barcelona no sale campeón, se va a Nápoles, que estaba peleando el descenso, y era criticado en el 86. De hecho, cuando termina la primera ronda del Mundial 86, el gráfico, y acá era muy criticado, el gráfico saca una nota que dice: entrevista al mejor jugador del mundo. Cuando termina la primera fase del Mundial, ¿quién era el mejor jugador del mundo para la revista El Gráfico? Y para Platini. Claro. Ahí está, Platini, ¿no? Era el mejor jugador del mundo, que venía a salir campeón de la Eurocopa, antes de la Liga Italiana con la Juventus, de la Eurocopa con la Juventus, y de ganar la final del mundo a Argentinos Juniors en el 85. O sea, Platini era el mejor jugador del mundo para la revista El Gráfico, para los medios europeos y para la Argentina, para muchos periodistas y muchos especialistas de fútbol, ¿no? Diego, efectivamente, es una fuerza oculta, digo, y lo profano, como hemos dicho más de una vez, se opone a lo sagrado. Diego en su vida es absolutamente profana, su vida es casi sacrílega, su vida es de irreverencia, su vida es de una fuerza indómita que se puede pensar a partir de esas dos polaridades. Entre lo sagrado y lo profano está Diego. Diego es ese que está todo el tiempo corriendo el límite, que solo puede pensarse a partir de violar prohibiciones. Diego sistemáticamente violó prohibiciones, pero al mismo tiempo estuvo siempre al lado de los más débiles. No era la violación de la prohibición desde el poder, no era la soberbia desde el poder, era todo lo contrario, ¿no? Y en este sentido, ¿no? En Diego hay una fuerza oculta, esa fuerza oculta que están en esos seres destinados al sacrificio. La vida de Diego es sacrificial todo el tiempo, es una vida de exposición y como dice el gran Joshua Tyle, sacrificar no es matar, es abandonar y dar. Diego se abandona todo el tiempo a sí mismo y a su comunidad y se da plenamente. Y por eso Diego está inscripto en tatuajes, en paredes, en santuarios, porque es una figura a la vez terriblemente icónica. Digamos, es un ícono de una fuerza, y casi que uno podría decir es la expresión del argentino, digo. Es un morocho de rulos, ¿no? Que está con el chiquitito, con el pechito para adelante, inflado, ¿no? Metiendo el culito para adentro, ¿no? Y siempre siendo como muy gallito, ¿no? Claro. De todo el mundo, digo. En ese sentido, justamente, para mí siempre, esto hago un paréntesis, para mí siempre Maradona y Miguel Abuelo son las mismas personas. Yo los veo así, ¿no? Como siempre contra la adversidad, corriendo los límites y siendo muy heterodoxos, ¿no? Y en Diego hay una fuerza oculta, que es esa fuerza oculta de lo sagrado y a la vez peligrosa, que está en los objetos consagrados siempre
y está en los objetos consagrados y en aquellos que consagran el culto, es decir, aquellos, uno podría pensar esos chamanes, esos que saben de esas fuerzas ocultas de la naturaleza, digo, el sacerdote, ¿no? O aquel que oficia un sacrificio religioso, ¿no? Y esa fuerza está siempre pronta a propagarse fuera, a derramarse como un líquido, a descargarse como electricidad. Por eso no es menos necesario proteger lo sagrado de todo roce profano. Por eso siempre en torno a Diego había muchas personas. Porque Diego era además el exceso y la donación, ¿no? Y siempre con Diego, si ustedes piensan algo, si pensamos algo, siempre con Diego se da y se dio, bueno, ¿quiénes lo cuidaban a Maradona? ¿Quiénes no lo cuidaban a Maradona? ¿No? Es decir, había que cuidarlo de qué a Maradona, había que cuidarlo de la fuerza que estaba dentro de él mismo, claro. ¿no? Por eso Diego estaba siempre viviendo en el exceso absoluto, ¿no? Y contagiaba absolutamente todo lo que estuviera cerca, ¿no? Y efectivamente, ¿no? En ese sentido, como dice Roger Caillois, volvemos a Roger Caillois, dice, en efecto, lo sagrado altera el ser, lo despoja de sus cualidades específicas, lo vacía de golpe de virtud poderosa y fugaz, pero al mismo tiempo lo sagrado penetra en lo profundo del alma y transforma todas las conciencias. En lo sagrado hay una nada activa. Lo sagrado es un destino, y ese destino es comunitario. Diego no se sabía nunca para dónde podía salir, ni en una jugada en la cancha, y tampoco en la vida cotidiana, ¿no? Diego manejaba, digamos, los medios antes de que los medios explotaran, se lo conocía en todo el mundo, cuando no había redes sociales, cuando no había internet. Diego tenía un magnetismo único, ¿no? Y al mismo tiempo era capaz de construir nuevas situaciones todo el tiempo. Y es justamente lo sagrado una fuerza que arruina lo profano, que arruina el orden legal, que arruina el orden del día, que arruina las obligaciones. Diego todo el tiempo se corre para ese lado, para el lado de esa mancha que contagia. Diego es una fuerza que efectivamente es una energía peligrosa, porque lo sagrado representa, en la historia de la filosofía de la religión, representa un manantial que es profundamente eficaz, pero que está atravesado por calamidades, que está atravesado por otra dicotomía, no solo con lo sagrado con lo profano, sino, y acá hay dos términos que se ajustan muy bien a Diego, lo fasto y lo nefasto, ¿no? Diego es fastuoso, por eso Diego es la imagen de Fiorito, y aún siendo el más grande jugador del mundo, volvía y se reunía con sus amigos, y uno se lo podía encontrar, y hay muchas anécdotas de gente, yo y esto no creo que no sé si alguna vez lo conté, pero unas vacaciones con mi familia en un lugar muy humilde, que era Marisol, un balneario de ahí cerca de Claromecó, de Reta, ¿no? Lo encontramos a Diego, y ahí me firmó una camiseta de Boca que yo tengo en casa, y estaba vendiendo una casa muy humilde en un balneario que, no sé, debe haber 200 personas, ¿no? Y anoche fuimos a bailar al único boliche que había, estoy hablando del año 94, porque se venía el Mundial, ¿no? Que llamaba Magoya, y bailé con Maradona, y había no sé cuántas, claro, no sé, 60 personas en ese lugar. Tenía una casa el Tete Quirós, ¿no? Y Diego era uno más del lugar, ¿no? Y era un lugar así como muy... Es un lugar agreste hoy, y estoy hablando de enero del 94, imagínense, ¿no? Digo es además 94 después ya todo lo que había pasado. Todo lo que había pasado, pero iba a volver, porque cantábamos en el boliche, volveremos a ser campeones, volveremos como el 86. Magoya, que era como una casa el boliche. Estoy hablando de un lugar que era muy, no sé cuánta gente vivía en ese momento. 50 personas vivirían, ahora deben vivir 200 en Marisol, en ese balneario. Yo he ido con mis viejos y mi hermano Javier. Y Diego era uno más ahí. O sea, tuve esa vez el día que me firmó la camiseta y nada, y un magnetismo así como único, como no una estrella, ¿no? Como una persona más, pero además con un magnetismo. No sé, es difícil de explicar. Los nombres para esto es lo sagrado, lo que estoy diciendo, de esa energía que contagia, de eso que transforma lo real, y uno sabe que está ante una persona y lo siente, que está ante una persona que no es del orden de lo ordinario. Y por eso, justamente, acá hay dos palabras que también vienen con el orden del mundo, son las personas que ordenan el mundo. Y la palabra es lo fasto y lo nefasto, ¿no? ¿Qué es lo fasto? De lo fasto deriva lo fastuoso, ¿no? Es decir, todo aquello que se opone a lo nefasto. Al fas de latino, se opone el nefas, que comprende todo lo que infringe el orden del mundo,
Eso es lo nefasto, la legalidad divina, y está prohibido por la legalidad. En este sentido, fasto y nefasto son dos modos de violar las prohibiciones y de rehacer el mundo a cada instante. Por eso es fastuoso y al mismo tiempo es un ídolo de barro, ¿no? Está metido con los pies en el barro, pero al mismo tiempo es fastuoso. Que es como una figura como la de Evita también, digo. Por eso están las figuras de Diego siempre con Versace, o con esa figura que a mí me encanta, la de Diego, que salía con el de los 80, con el tapado blanco y la copita de champán. Esa foto es, para mí esa foto es lo máximo. Estaba pensando en esa foto. Esa foto de Diego es lo máximo. Porque ese mismo tipo es el tipo más querido en una villa y en Puerto Madero, ¿no? Es el tipo más querido. Y no le molesta a los más pobres y a los más ricos que sea grasa, ¿no? O por lo menos digo, a los que lo aman a Diego, lo amamos a Diego, no les molesta que sea grasa. Diego era terriblemente grasa. Digo, era lo fuera de lugar, ¿no? Claro. Lo fuera de lugar. El lujo y al mismo tiempo la cosa cotidiana, ¿no? Es decir, lo sagrado, lo profano, una fuerza indómita, una fuerza que contraviene todas las legalidades del mundo cotidiano, que viola los tabúes también, ¿no? Y en ese sentido, justamente, siempre representó, como lo sagrado, Diego, una energía peligrosa, incomprensible, difícilmente manejable, pero eminentemente eficaz, ¿no? A esa energía no se la puede domesticar nunca, no se la puede diluir, no se la puede fraccionar. Una vez me acuerdo cuando Maradona volvió a Boca, fue el único jugador, Boca pierde un campeonato, entre otras cosas, porque se va a jugar un partido a China, pero entre otras cosas porque Diego erró 7 penales seguidos. Claro. En 7 partidos seguidos. Si metía 3 de esos penales, Boca salía campeón. ¿Alguien se acuerda de los 7 penales que erró Diego? No. Yo me acuerdo que en un momento se discutía cómo erró. Y Maradona es el único, es el mejor jugador del mundo que pudo darse el lujo. Una vez fue un partido contra Racing. Contra Racing 1-0. Boca había vuelto de la gira de China. Gana Racing 1-0. Boca estaba muerto. 1-0 con gol del Piojo López. La noche de la despedida del Piojo. Claro, exacto. Ese día el Piojo se sube al travesaño y se despide de la gente de Racing. Y a Diego no sé si se lo ataja. Nacho González se lo ataja. Patea muy mal, Diego. Anunciados, despacito. ¿Qué dice? A propósito justamente de esta dualidad entre lo sagrado y lo profano, el amigo Roger Caillois, en este libro El hombre y lo sagrado, del que ya alguna vez hemos comentado, digo, en su forma primitiva, lo sagrado representa ante todo una energía peligrosa, incomprensible. Diego agarrando 7 penales, incomprensible, difícilmente manejable, Diego, eminentemente eficaz a veces, otras tremendamente ineficaz. ¿No? Y sin embargo sigue siendo Maradona, ¿no? Y sigue siendo Diego. No se la domestica, no se la diluye, no se la fracciona, es indivisible y está siempre entera, allí donde se halla. En cada parcela de la hostia consagrada se halla presente en toda su integridad la divinidad de Cristo. Por eso, tener una reliquia de Diego, tener una firma de Diego, tener algo de Diego, es parte justamente de ese poder contagioso de lo sagrado. Diego es lo más parecido a una figura religiosa, es una figura religiosa, de la religiosidad popular, por eso hay altares. Por eso hay estadios que llevan su nombre, por eso hay obras que llevan su nombre, por eso es motivo de arte, por eso es motivo de cultura, por eso es motivo, es decir, de muchas más expresiones que lo meramente futbolístico. Hay una iglesia que se llama... Hay una iglesia maradoniana. Y hay un cura que da sermones citando a Diego, ¿no? Sí, y tienen ritos y prácticas, y hay familias que se van a bautizar a los hijos, o hay mandamientos, claro, se van a casar allí, claro, etcétera, ¿no? En el pequeño fragmento, en el más pequeño fragmento de la cruz de Cristo, de cualquier astilla de la cruz de Cristo, está toda la divinidad de Cristo, ¿no? Por eso la arqueología religiosa es la más maravillosa música. Hablando de Diego, ¿qué sucedió? Estamos hablando de Diego, ¿qué sucedió? Se abrió el vino. Se abrió el vino, es el milagro. Bueno, esto, Diego es esto. Era imposible abrir, yo pensé que le íbamos a tener que tirar. Perdón que sea muy poco radial, pero Diego es esto. Mira, creó un sacacorcho. Creó un sacacorcho. Una hora estuvo. Una hora estuvo. Y eso es Diego. Lo logró, mirá la felicidad que tiene. Eso es Diego. Ya hasta ahora no importa tomar el vino. Es multiplicar el pan y el vino. Claro, ¿no? ahí está. Diego es bíblico, tiene la arcilla del primer hombre, y al mismo tiempo es un destino común, y al mismo tiempo es el verbo encarnado, justamente, es la divinidad encarnada en justamente una persona que expresa
al común y al mismo tiempo al colectivo. Claro. Diego es sacrificial desde ese punto de vista, porque la vida de Diego también es una vida tremenda. Y es la vida que nos redime como pueblos desde la felicidad que Diego nos ha dejado, ¿no? En este sentido, justamente, cuando vos decís una vida tremenda, ¿no? Te hago una pregunta ahí, ¿no? Porque yo pienso, ¿tuvo una vida gozosa? ¿O Diego en algún momento tuvo esa vida que nos prometen y que dicen que tenemos que buscar, que es la felicidad? Digo, Diego, no sé si alguna vez tuvo esa vida. Y si Cristo la tuvo alguna vez, me pregunto, ¿no? También. claro. No sé, es una pregunta, pero estoy pensando ahora. Entre medio de todo esto que estás diciendo, ¿no? Sí, es una gran pregunta. Yo me preguntaba lo mismo cuando pensaba, desde ayer que venía pensando, en realidad desde la semana pasada venía pensando en hablar hoy de Diego, y una de las cosas que pensé fue esa, y creo que justamente Diego es sacrificial, Claro. y él quiere expiar una culpa. Por eso él dice, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Y ahí hay una expiación, y él asume el destino común, el destino colectivo, el destino justamente cuando dice de todos los jugadores de fútbol del mundo y de la gente que le da felicidad, y él está expiando una culpa en ese sentido. Por eso Diego expresa la condición humana. Y en ese sentido no hay unidad gozosa en Diego. Claro. No hay unidad gozosa. Por eso es una fuerza que contagia, por eso es una fuerza indómita. Por eso, para mí, hay las categorías para pensarlo, en parte son las de lo sagrado y lo profano. Su vida es sagrada en el sentido del exceso de lo sagrado, en el sentido de la peligrosidad de lo sagrado, en el sentido del sacrificio. No en el sentido del reconocimiento en el goce. Claro, por eso. No en el sentido del reconocimiento en el goce, ¿no? Y justamente en la serie hay una escena que Diego está internado cuando se descompone en Punta del Este en el 2000, y la madre le dice, ¿dónde está la actriz que hace de la mamá, ¿no? Le dice, ¿dónde está el Diego? ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué te hicieron? ¿Dónde está el Diego que era feliz sin nada en Fiorito? ¿No? Diego tuvo todo, y no parece haber tenido felicidad. Alguna vez le escuché decir al maestro Tom Lupo, gigante, en una de las suspensiones de Diego, creo que fue en la segunda, que además fue el jugador de fútbol más perseguido de la historia, ¿no? Más perseguido de la historia. Nadie se pregunta qué hemos hecho como sociedad para que Diego haya tenido que recurrir a la cocaína para curar su angustia, ¿no? Y eso siempre también me quedó pensando desde aquella vez, lo seguí pensando desde aquella vez, ¿no? No es casual tampoco su vínculo con las drogas, con drogas para tapar la angustia. Claro, no con otro tipo de drogas, claro. no con la ventaja deportiva. Te iba a decir eso, claro, no con drogas que le daban ventaja deportiva, todo lo contrario. Todo lo contrario. Como él dice en el documental de Kusturica, ¿sabes qué jugador Maradona, qué jugador hubiese sido sin la droga? Le dice a Kusturica, tremendo. Es absolutamente tremendo. Y ahí sí no hay goce, no hay goce. No. Hay o se expresa también lo sagrado como una nada. Diego es una nada que se expresa a través de los otros, que se expresa a través de la pelota, que se expresa a través del exceso. Diego es todo el resto, y ser todo el resto es sacrificarte por todo el resto. Ser todos nosotros es sacrificarte por todos nosotros. Claro. En ese sentido no hay unidad gozosa. En ese sentido es exposición. Y otro punto que quería señalar para mí, que me parece de Diego, que también siempre lo pensé así, cuando leí por primera vez a Kant, ahora damos un salto y vamos a uno de los filósofos más aburridos de la historia de la humanidad, que es Kant, ¿no? Que se lo conoce por su casi por la caricatura de una persona metódica, claro, que murió casta, que ponían los relojes en hora en Königsberg, allí donde vivía Kant, en el siglo XVIII ponían los relojes en hora para cuando él pasaba, ¿no? Era un súper metódico. Así lo contrario de Maradona, ¿no? Era lo profano absoluto, la legalidad absoluta, el imperativo moral absoluto, ¿no? Y sin embargo, cuando Kant escribe
Kant famoso porque escribe sucesivas críticas, ¿no? La crítica de la razón pura para establecer cuáles son los límites del conocimiento, que es una obra que él escribe a los 60 años, ¿no? Pensemos que estamos en el siglo XVIII, ¿no? Y se decía en algún momento que la madurez de un filósofo llegaba alrededor de los 40 años. Él escribe en esa época incluso su principal obra a los 60 años, sale publicada. Y luego va a escribir dos críticas más. La crítica de la razón práctica, ya no tiene que ver simplemente con el conocimiento, sino con la acción. Y luego va a salir publicada en 1790 esto que tengo aquí, que es la crítica del juicio, o la crítica de la facultad de juzgar, para decirlo, para hacer la traducción del título en alemán, que es Kritik der Urteilskraft. Urteilskraft es la facultad de juzgar desde el punto de vista de lo que Kant considera una reflexión sobre la estética, o sea, la facultad del juicio estético, ¿no? La facultad del juicio en torno a lo bello. Qué bueno. Y efectivamente, ¿qué dice Kant a propósito del juicio estético? Que el juicio estético tiene pretensión de validez universal subjetiva. Esto quiere decir, cuando yo veo un cuadro y digo, qué lindo, o cuando escucho una canción digo, che, qué buena canción esta, yo pretendo que mi juicio acerca de esa canción valga para todo el mundo. Pero el origen es subjetivo. Claro. Es un sentido, el sentido del oído en ese caso. Claro. O en el caso de que estás mirando un cuadro, el sentido de la vista. Y efectivamente es una reflexión a partir de la sensibilidad y del sentimiento, ¿no? Cómo te afectan las cosas, en este caso en el plano estético. Si hay alguien que nos afectó y nos conmovió desde el punto de vista estético, además, fue Diego. Porque Diego es, maravilloso. Quizás, insisto, por ahí Messi es, no sé, los que saben de fútbol sabrán más que yo seguramente. Los que saben de fútbol, no es mi caso, sabrán que por ahí Messi es el mejor jugador de la historia, porque es el jugador más perfecto, quizás. Vos lo ves encara siempre igual, patea, gol, ya hizo más de 1000 goles, ganó no sé cuántos títulos. Por ahí es el mejor jugador de la historia, Messi. Digo, por ahí no sé si era el mejor jugador de la historia, pero que es el más bello de ver para mí por lejos. Yo pongo videos de Maradona en YouTube y podés estar horas, hasta jugadas que no fueron gol, o pases, y cosas increíbles. Diego, de hecho, decía los que tiros libres, eran únicos. Perfectos. Él decía, por ejemplo, que tiraba un caño cuando y eso también de Diego, que él lo decía, y los que saben de fútbol y lo han comentado, Diego tiraba un lujo en un partido cuando era el último recurso que le quedaba. Claro. Tiraba un caño cuando era el último recurso que le quedaba. Tiraba el centro de Rabona cuando llegaba hasta el fondo y ya no podía enganchar para meterlo de zurda, metía la Rabona y tiraba el centro de zurda, ¿no? De Rabona de zurda, cayéndose. O sea, metía un lujo solo, o un sombrero, lo que fuera, solo cuando era el último recurso que le quedaba. O sea, hasta en eso era una racionalidad absoluta, ¿no? El Diego también está en la fe y la razón todo el tiempo. Diego es la fe y es la razón. Porque es la mayor inteligencia dentro de una cancha y al mismo tiempo es, como decíamos antes, lo sagrado absoluto, ¿no? Es decir, la fe y la razón, esos dos pilares. Y además hay otra cosa que analiza el gran y aburrido Immanuel Kant, que es justamente la categoría de lo sublime. Y Diego es lo sublime. Porque lo bello todavía tiene que ver con ciertas afecciones y con cierta capacidad para decodificar eso que estás viendo, claro, y ponerlo dentro de los parámetros que vos tenés de belleza. Entonces vos podés decir, qué bueno que está esto que estamos escuchando. Otro va a venir y va a decir, no, la verdad que te gusta, a mí no, me parece que este disco no está tan bueno. Pero ¿qué es lo sublime? Lo sublime, y habla de ello en la crítica del juicio, en la parte, ya te digo cuál, acá estamos en el parágrafo 25 de la parte justamente de la analítica de lo sublime, supongo que así será el título, ya no me acuerdo cómo es el título, ya te digo. Sí, la crítica del juicio estético, la analítica del juicio estético. En la primera parte habla de la analítica de lo bello y en esta parte habla de la analítica de lo sublime. ¿Qué es lo sublime? Diego es lo sublime. Por eso para mí cuando Kant escribió esto, ya se había encontrado con Diego en alguna otra vida, ya se había cruzado, ya había visto videos de aunque el fútbol no estuviera inventado, de Diego, aunque no estuvieran inventados los videos. Dice, llamamos sublime a lo que es absolutamente grande. Ser grande, sin embargo, y ser una magnitud son conceptos totalmente distintos. Es decir,
ser grande es una cosa, ser una magnitud es otra. Ser una magnitud es algo que puede ser cuantificado. Entonces digo, esto, no sé, tal es, no sé, este cuadro desde el punto de vista estético es mejor que el otro. O puedo cuantificar, no sé, acá hay 2 kilos de, no sé, de 2 litros de agua y acá hay 1 litro de agua. Lo puedo cuantificar a partir de alguna operación racional. Ahora bien, lo sublime no puede ser cuantificado. No puede ser cuantificado. Y si por ahí si lo cuantifico, salgo perdiendo. Erró 7 penales seguidos, no sé. No tiene la mejor de eficacia en penales, Diego, claro, en la historia, ¿no? Y dice a continuación, ¿qué quiere decir justamente la expresión algo es grande o pequeño o mediano? Lo que mediante ella es indicado no es un puro concepto del entendimiento, menos aún de la intuición sensible, y tampoco un concepto de la razón. Lo que quiere decir es que hablamos, en el caso de cuando decimos que algo es grande, pequeño o mediano, hablamos justamente de un concepto del juicio. Es decir, juzgamos, comparamos a partir de las categorías que nosotros tenemos, ¿no? Y en este sentido, justamente, nos dice Kant que lo sublime tiene que ver no con la comparación, no con la cuantificación, no con la medida, sino que lo sublime, por el contrario, decimos que algo es sublime cuando justamente aquello que estamos viendo, que observamos o que sentimos es absolutamente incomparable en comparación con todas las otras expresiones que nosotros podemos cuantificar. Es decir, lo sublime es aquello que excede a las categorías de la sensibilidad, del entendimiento e incluso a la razón. Para Kant tenemos la sensibilidad, es aquello que viene a través de los sentidos, el entendimiento, espacio-temporal, ¿no? Las categorías de la sensibilidad es espacio-temporal, el espacio-tiempo nosotros percibimos, vemos, etcétera. Después están las categorías del entendimiento que sintetizan eso que se me aparece espacio-temporalmente. Después están las ideas de la razón, Dios, el alma, el mundo. Bueno, lo sublime excede. Lo sublime es lo que solo porque de algún modo se puede concebir demuestra una facultad del espíritu que supera en toda medida a nuestros sentidos y a nuestra razón. Lo sublime es eso, justamente, que no tiene comparación, eso que es absolutamente otro, es del orden de una magnitud inconmensurable, es del orden que está más allá de los sentidos y de la razón. Es justamente lo sublime, aquello que no puede ser cuantificado ni medido, y es aquello que en definitiva nos deja sin palabras. ¿Es la inteligencia sublime? Sí. ¿Es el ingenio sublime? No, el ingenio es bello, nos va a decir Kant. La audacia es grande y sublime, la astucia en cambio es pequeña. Estoy leyendo a Kant, pero es bella. La circunspección, en cambio, es una virtud de alcaldes. Si algo tenía Diego que no era circunspecto, ¿no? Tenía todo, digo, era todo lo contrario. En este sentido, la veracidad y la rectitud son sencillas y nobles. Y en lo sublime hay algo que nos saca del lugar ya conocido. Lo sublime es, en este sentido, aquello que se da, dice Kant, de un modo trágico también. Lo sublime lleva a la existencia a su límite, pensable, pero a la vez decible, porque lo que podemos decir es en este pobre lenguaje que tiene categorías, justamente, que están detrás de las cosas, poniéndole rótulos y, de algún modo, ordenando y poniéndole un traje matemático a lo real. Pensar es clasificar, pensar es poner nombres. Para Diego no hay nombres. Para Diego hay un nombre, que es justamente ese nombre del exceso, ese nombre de lo sagrado, ese nombre que está en un punto más allá de lo pensable y lo decible, más allá de la sensibilidad, más allá de la sensación. Es sensación, es sensibilidad, es una categoría de la sensibilidad, pero es al mismo tiempo una categoría de la inteligencia, pero es al mismo tiempo una forma de exceso
de la sensibilidad y de la inteligencia. Diego es en un punto lo inefable. Diego es en un punto eso que está más allá de lo que podemos decir y pensar. Por eso Diego es la tragedia. Porque la tragedia es, en un punto, la exposición de una vida, más allá de lo pensable y lo decible, más allá del orden del mundo. La tragedia se distingue, dice Kant, principalmente de la comedia. ¿Por qué? Porque la tragedia excita el sentimiento de lo sublime. La comedia puede pensarse a partir de lo bello. Las categorías de lo bello son las categorías de la razón. Las categorías, justamente, de la tragedia son las categorías de lo sublime, entendido lo sublime como eso que está más allá del orden del mundo. Las figuras de las personas que se agrandan justamente en los momentos de extrema debilidad, y la figura de las personas, dice Kant, que en los momentos de tragedia y en los momentos en los que todo está en peligro se agrandan, esas figuras son, nos dice Kant, las de figuras de una estatura que conquistan prestigio y respeto, que conquistan al mismo tiempo una afinidad con eso que está más allá del orden, justamente de lo que es simplemente bello. Lo sublime a veces nos puede asustar, lo sublime a veces nos puede llevar a lugares insospechados. Lo sublime tiene que ver con eso que justamente, quizás solamente, decía Kant, podemos encontrar en la naturaleza, ante un paisaje que nos deslumbra, ante un paisaje justamente, la inmensidad del mar, o pensemos las cataratas, o pensemos las montañas, o una tormenta que nos abre al más allá. Solamente allí puede pensarse lo sublime. Quizás no pueda pensarse a partir justamente del arte entendido, decía Kant, el arte como construcción humana, como algo artificial. Bueno, Diego fue el que llevó justamente con la idea de genio, que es una idea que va a ser muy cara para el romanticismo, claro, que ya lo está, exactamente, que ya lo está vislumbrando Kant. Diego, con esa figura del genio, justamente, esa figura del genio es la que rompe los moldes de lo que en una determinada época era lo bello o era lo agradable, rompe esos moldes para abrir una dimensión que hasta ese momento no se conocía. Diego entonces es lo sagrado, Diego es, o habría que pensarlo a partir del sublime, Diego es la figura del genio, que efectivamente rompe una época a partir de transformar las condiciones de lo real y a partir de, creo yo, en esa figura entre lo sagrado y lo profano, en esa figura sublime, en esa genialidad, redefinir los límites entre la vida y la muerte. Por eso Diego, aún hoy, nos sigue conmoviendo y nos seguirá conmoviendo, porque es una figura que efectivamente tiene una energía que nunca pudo ser domesticada, y fue una figura absolutamente incómoda, que en vida incomodó mucho más que cualquier otro futbolista, o mucho más que muchísimas figuras de la política, del arte o de la cultura, y estuvo siempre del lado de los más necesitados, estuvo siempre del lado de las injusticias, y en ese sentido podemos decir que Diego es esa figura que va a seguir siendo reescrita y es parte de nuestro habitar el mundo, es parte de nuestra sensibilidad. Diego es un dato inmediato de la sensibilidad, como decía el amigo Roger Caillois a propósito de lo sagrado, un dato inmediato de la sensibilidad. Diego es un dato inmediato de la sensibilidad, es una forma de entender el mundo, es una primera persona del plural, es una primera persona que siempre se dice en plural, es un destino, y creo que efectivamente Diego ha sido eso que todos queríamos ser en algún momento, que siempre soñamos ser, y nos vino a decir que ese destino es para muy pocas personas, y que ese destino, como decía Seba, no es un lugar de goce, es un lugar de sacrificio, es un lugar de abandono, es un lugar de exceso y de donación, y es justamente el lugar también de lo prohibido, y es el lugar en el que en una madrugada, por ahí, a veces cuando están cantando algo se distraen, ¿no?
y dejan algunas prácticas justamente para recordarlo y para conmemorarlo, porque cuando aparece el nombre Maradona, nadie se puede hacer el tonto.